Una periodista y un director de un periódico impreso están siendo juzgados por una noticia que se publicó el año 2010 en este diario. Para hablar de la situación jurídica de ambos nos acompaña su abogada Erika Orosa. Muy buenos días, bienvenida a la revista. Si nos puede dar antecedentes de este juicio, de esta denuncia, por favor. ¿Quién la interpone y por qué? Este proceso lo interpone mediante querella y acusación particular el señor David Wayne, ¿no?, en contra del periódico El Extra. Debido a una información que dio su esposa, su ex esposa, cuando estaban en un proceso de divorcio. Parece que ese es el fondo, ¿no es cierto? Es decir, una pelea de pareja en un proceso de divorcio que justamente lleva, ¿no es cierto?, a que sean denunciados estas dos personas del periódico El Extra. ¿De qué se los acusa? Se los acusa de difamación y calumnia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque supuestamente ellos lo habían calumniado y lo habían difamado y habían dañado el honor de él, ¿no? Pero finalmente, o sea, ¿quién daña? O sea, la persona que da la información, el periodista lo que hace es recogerla la información y darla a conocer. La Constitución Política del Estado es clara, garantiza justamente el derecho a la información y el derecho a informar de los periodistas, pero que además también reconoce, fíjese usted, la cláusula de conciencia, la Declaración de Derechos Humanos de igual manera. Es decir, en el artículo 19, el Pacto de San José de Costa Rica, de igual manera, en su artículo 13, reconocen la libertad de expresión, porque ese es el origen y por lo tanto, ¿no es cierto?, es la libertad de prensa. ¿Y cuándo se comienza con este proceso? ¿Se siente la denuncia? Ellos comienzan, es decir, a hacer actos preparatorios en enero del año 2010. ¿Ya? Este proceso data del año 2010 prácticamente, es decir, ya los tiempos y los plazos se han extralimitado de sobremanera. Estamos ya frente a algo ya que es extralegal, al margen de toda norma, porque ya el procedimiento ya se agotó. ¿Y qué es lo que le correspondería, diríamos, al juzgador? El juzgador tiene, diríamos, la posibilidad, ¿no es cierto?, el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal es claro, aún de oficio. Él podía haberlo extinguido el proceso. Es más, en su momento se le reclamó justamente la falta de una conducta típica de los encausados. Sin embargo, fue negada por el mismo tribunal y confirmada por el Tribunal Departamental de Justicia. ¿Ya hubo una audiencia? ¿Quién es el juez que la llevó adelante? El doctor José Centeno es el juez que está llevando la causa. Se ha señalado una audiencia ya para concluirlo el proceso el día 27. ¿Qué es lo que podría pasar en este juicio? Lo correcto y lo legal sería que, en primer lugar, es decir, este proceso quede prácticamente, es decir, extinguido, prescrito, porque el tiempo se ha extralimitado ya el órgano jurisdiccional al pretender tener 6 años, más de 6 años a personas prácticamente con un proceso que ni siquiera debió ventilarse, diríamos, en la justicia ordinaria. Debió, ¿no es cierto?, irse a la ley de imprenta justamente porque hay una ley y el mismo Código Penal, ¿no es cierto?, reconoce, ¿no es cierto?, ¿Y por qué no la se ley lo ha hecho? especial, ¿no es cierto?, que se sobrepone a la general. ¿Por qué no se lo ha hecho? Lamentablemente yo creo que hay deficiencias y falencias justamente en el órgano jurisdiccional, ¿no? El juez de entrada, es decir, debió velar por las garantías constitucionales, los tratados y convenios internacionales que protegen justamente la libertad de información que tienen los periodistas. ¿Qué pasa si él determina que son culpables? Honestamente, quiere que le diga, no existen elementos de responsabilidad penal para ellos. No existe. Yo creo que es un proceso totalmente abusivo, arbitrario, y el órgano jurisdiccional eso es lo que debe precautelar. Justamente que las personas no utilicen como herramienta judicial, ¿no es cierto?, al órgano para, es decir, poner y someter a los ciudadanos. Y es muy grave porque esto significaría abrir las puertas para que cualquiera criminalice, ¿no es cierto?, a la comunicación social, a la información, al periodista. Eso es lo más grave, que es la apertura, es abrirle la puerta para que cualquiera
inicie proceso y someta justamente al periodista, al medio de comunicación, a los directores. Entonces, eso es lo que se debe frenar, justamente velar, ¿no?, y discutir realmente los derechos y las garantías que tiene de informar ese periodista, ese medio de comunicación, y debe ser protegido porque el bloque de constitucionalidad justamente en el 410 de nuestra Constitución Política del Estado reconoce, ¿no es cierto?, que deben aplicarse los tratados y convenios internacionales y por ende la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, de los cuales Bolivia es signatario, debe, ¿no es cierto?, agarrar y estar con primacía para determinar. En ese sentido, ¿se tomarán acciones contra el juez, contra el proceso que está llevando adelante? Ese es un resorte y un mecanismo y una decisión justamente de las personas que están encausadas. Si ellos, es decir, deciden y toman la decisión, ¿no es cierto?, de justamente cuestionar y pretender una sanción justamente al juzgador por haberse vulnerado los derechos y las garantías constitucionales, corresponde a ellos la toma de decisión. En primer lugar, pueden interponer una denuncia ante el Consejo de la Judicatura, pueden activar también la vía penal en caso de que las resoluciones del juzgador hubieran sido contrarias a la ley y a la Constitución. ¿Usted hará eso si es que así lo determinan sus defendidos o se va a esperar al juicio oral que es para las próximas semanas? Nosotros vamos a activar absolutamente todos los mecanismos legales, ¿es cierto? Nosotros activamos la vía penal o activamos cualquier denuncia en la medida, ¿no es cierto?, que haya una resolución absolutamente y demostradamente contraria, ¿no es cierto?, y lesiva a los intereses de ahora los encausados. ¿Pero por qué esperar a la definición del juez? ¿Por qué no hacerlo antes y aseguran que el marco en el que está sucediendo no es el correcto? Estamos justamente trabajando en ello, ¿no es cierto? Tampoco, es decir, de manera responsable, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos actuar en ese marco, ¿no es cierto?, de responsabilidad, porque tampoco ¿no es cierto?, activar denuncia, activar proceso, ¿no?, es decir, sin tener, ¿no es cierto?, las condiciones y los medios suficientes para poder hacerlo. Nosotros tenemos ya bastantes, ¿no? Esta semana justamente es crucial para ellos. Vamos a ver, ¿no es cierto?, en qué medida nosotros activamos procesos, ¿no es cierto?, ya sea, es decir, ante el Consejo de la Judicatura, o si no también, ¿no es cierto?, si las resoluciones son contrarias, manifiestamente contrarias a la Constitución y a las leyes, tenemos la vía expedita, ¿no es cierto?, también para buscar la vía penal para activar. ¿Por qué se suspendió la audiencia el pasado jueves? Se suspendió la audiencia porque, es decir, por cuestión del tiempo, tenían otras pruebas que producirse, pero hasta el momento, por ejemplo, hasta donde llegó la audiencia, no había absolutamente ningún elemento que pueda hacerlos responsables a los periodistas de alguna comisión de un delito. Aspecto que se cuestionó en su momento, pero que fue negado por el juzgador, pero también negado justamente por el Tribunal Departamental de Justicia. Muchísimas gracias, abogada, por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a este caso que continúa ventilándose en la justicia ordinaria. Continuamos con más en la revista.